lo que el Estado mismo, o sea, esa plata se utiliza para prestarle para diferentes cosas, para el Estado, para carreteras, etcétera, todo a cuenta de ganancias de los fondos privados. Entonces, el ahorro individual no permite conseguir un suficiente capital que les permita igualar ni siquiera la cantidad de pensiones que recibirían mediante el sistema de prima media, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Simplemente recibir durante toda la vida los aportes que hagamos mediante nuestro salario, mediante vender unos dulces en la calle, mediante trabajar un día en la panadería, todos los salarios que puedan. ¿Para qué? Para que ellos lo tengan durante toda nuestra etapa productiva y después nos lo devuelven a cuentagotas, y si nos alcanzaron solamente para recibir 300.000 pesos al mes, pues 300.000 pesos con 300.000 pesos nos vamos a pensionar, ¿sí? Entonces, esta reforma pensional se viene además de la mano con una reforma laboral, reforma que pretende todavía más precarizar nuestros trabajos, es decir, que si nos van a contratar por una semana, nos puedan contratar por una semana y nos echen, que no podamos organizarnos sindicalmente y no podamos luchar unidos. Eso pretende la reforma laboral. Entonces, por eso decimos, abajo la reforma laboral y pensional. ¡Abajo! 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 ¡Abajo los mercaderes de las pensiones de los colombianos! ¡Abajo! 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 ¡Abajo la liquidación de colpensiones! ¡Abajo! 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 ¡Abajo la macabra reforma pensional! ¡Abajo! 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 Finalmente, en esta época de coyuntura electoral, nos viene haciéndonos pelear por uno u otro candidato. ¿Y qué? Si ninguno de los candidatos puede contra estos monstruos, así quisiera, no lo puede hacer, y muchos ni siquiera lo quieren. Muchos ya tienen amarrados cómo va a ser el proceso de reforma laboral y pensional de la mano de estos fondos privados, pero así quisieran. No tienen la capacidad de irse contra estos monstruos que manejan más de 230 billones de pesos, más de casi el presupuesto nacional de todo el Estado colombiano para 2018. Estos monstruos lo tienen, ¿sí? No pueden contra ellos así quisieran. Entonces, a lo que llamamos también es a confiar únicamente en la capacidad de los trabajadores, porque fue así que conquistamos pensiones, fue así que conquistamos un régimen de prima media que nos promediara los últimos 10 años de trabajo y no que nos mirara todo el ahorro que habíamos hecho en nuestras vidas. Y entonces, a lo que tenemos que apuntar es a la organización de los trabajadores y a la lucha directa de los trabajadores. Entonces, arriba la lucha de los trabajadores. ¡Arriba! 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 ¡Abajo la reforma laboral y pensional! ¡Abajo! 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 Muchas gracias, compañeros. ¡Abajo los mercaderes de las pensiones de los colombianos! ¡Abajo! 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 A continuación, vamos a gritar paro nacional. ¡Contra la liquidación de colpensiones! nacional, No se oye. ¡Contra la liquidación de colpensiones! paro nacional, ¡Contra la reforma pensional! paro nacional, ¡Contra la reforma pensional! paro nacional. A continuación, va a dirigir el uso de la palabra el compañero Francisco Guevara de la Unión Bancaria Nacional. Contra esta reforma pensional y laboral lesiva contra los trabajadores es que tenemos que unirnos todos, porque es que no es solamente los trabajadores que están afiliados a los fondos privados de pensiones, sino también a Colpensiones y también a los trabajadores tercerizados de todas las empresas, porque esta reforma nociva contra nosotros, la clase trabajadora, quiere cada vez más dañar nuestra estabilidad laboral, y por eso estamos aquí, para pelear contra eso y exigirle al gobierno no a la reforma pensional y laboral. Abajo la reforma laboral y pensional, compañero. Abajo, abajo. Esta lucha es de todos, de los que estamos acá y de todas las personas, los transeúntes, los que van mirándonos aquí, porque más adelante tenemos que pensionarnos. Y si nos van a pensionar con salarios diferenciales, entonces una pensión por debajo del mínimo, ¿les parece justo? No.
Y por eso, hoy estamos acá reunidos los sindicatos. Hoy somos poquitos, pero mañana este movimiento va a crecer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las fuerzas juntas para lograr no a la reforma pensional. Compañeros, los invito también a que hagamos comités donde busquemos la charla para llevar este tema a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, porque esta lucha ahora empieza. Entonces, le decimos acá a los señores de Asofondos y ADIP, no estamos de acuerdo con las exigencias que hace la OCDE y el Consejo Gremial al gobierno para que nos sigan metiendo esas reformas nocivas contra nosotros los trabajadores. Por eso, no a la reforma pensional, abajo la reforma pensional. ¡Abajo, abajo, abajo! Gracias, compañeros. ¡Abajo! ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo! ¡Por la defensa de Colpensiones! ¡Unidad! ¡Abajo el aumento de la edad y cotización para pensiones! ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo los fondos privados de pensiones! ¡Abajo! ¡Arriba la unidad de los trabajadores por su pensión digna! ¡Arriba, arriba, arriba! A continuación, la compañera María Elena Ocampo de la Escuela Sindical María Cano se va a dirigir a los asistentes a esta protesta. Muy buenas tardes a todos los trabajadores que deambulan por acá, por los peatonales, a todos estos trabajadores que esperamos que nos acompañen, porque el problema de la reforma pensional es contra el pueblo, porque mientras los politiqueros prometen y nos engañan y nos dicen mentiras, todos están vendidos a las órdenes del imperialismo y a las orientaciones de la OCDE. La reforma pensional, ya lo dijeron allá los imperialistas en sus cumbres y en sus reuniones de alta alcurnia. La reforma pensional va en Colombia, va porque va, y le están imponiendo en todo el mundo, en todos los países como Argentina, como Chile. Esos compañeros, sobre todo para aquellos dirigentes del movimiento sindical que todavía se dejan engañar por esa politiquería burguesa. Aquí ningún político nos va a defender en el establo parlamentario los derechos de los trabajadores. Todos se han hecho los de la oreja mocha cuando Santiago de Montenegro hace más de 2 años invirtió 5 billones de pesos por concepto de cesantías y pensiones. Y hoy sí no dijeron nada. Y ahora lo que están diciendo que es que hay un hueco. Sí, señores, el hueco presupuestal, ese hueco presupuestal no son los únicos causantes, son esos salarios de los congresistas, de esos ratos del Congreso. Eso sí es hueco, los huecos que dejó Reficar, el hueco que dejó Odebrecht, y el hueco, y el dinero y el capital que se gasta a Asofondos, invirtiendo nuestro dinero, nuestras pensiones en las bolsas de valores. Y si lo pierden, no importa. Eso sí se lo callan los medios de comunicación. Y nos toca el movimiento sindical, rescatarlo de las garras de la ideología burguesa, rescatarlo que mientras el último informativo de la CUL se lo dejaron dizque hacerle politiquería y campaña a los señores Fajardo, el mimado del grupo empresarial antioqueño,
¡Qué vergüenza, compañero! Y el sindicalismo burgués que la escuela sindical María Cano denuncia. Mientras sigamos con la orientación y la ideología burguesa, compañeros, no solamente vienen reformas pensionales donde van a dejar en la calle a todos los trabajadores, pero sí nos van a obligar a todos a cotizar. Eso sí no lo quiere. Pero vamos a quedar sin pensiones, compañeros. Cualquier reforma laboral, tributaria, todas esas reformas, todas esas condiciones infrahumanas a las que nos tienen sometidos al pueblo colombiano, es gracias a que hay un movimiento sindical que está postrado en una burocracia que está engañando al resto de la clase obrera. Denunciamos esa burocracia sindical y decimos a todos los obreros, a la clase obrera, que tenemos que avanzar en la conquista de ese movimiento sindical, en la conquista de federaciones independientes que de verdad le pongan el pecho a los patrones, que le tengan que pedirle permiso a los patrones para luchar y salir a la calle. ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo! ¡Abajo los fondos privados de pensiones! ¡Por la defensa de Colpensiones! ¡Unidad! ¡Organización y lucha! ¡Mira esto! ¡Mira los politiqueros! ¡Salva el pueblo! ¡Salva el pueblo! Por eso le decimos a usted, señor Santiago de Montenegro, que ahora que está hablando de huecos fiscales, que esos 5 billones y toda esa millonada que le ha invertido en la bolsa de valores se devuelva a los trabajadores y que lo denunciaremos por todos los rincones. Y a ustedes, señores de Colfondos, a todos estos patronales que vienen persiguiendo a los trabajadores y sancionando a los compañeros de las organizaciones sindicales, esa política es la misma política burguesa, pero que nos obliga al movimiento sindical a denunciarlo y hacerle frente. ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo la mafia pensional! ¡Abajo los fondos privados! ¡Arriba Colpensiones! Le decimos a todos los trabajadores, le decimos que no nos dejemos creer esos cuenticos que salen estos politiqueros. Los politiqueros dicen que no van a tocar la edad para la pensión, que no la van a subir. Compañeros, son engaños, son puros engaños, porque la orden del imperialismo y ellos tendrán como buenos lacayos que debe ser. La orden del imperialismo es que todos gritan, todos estos burgueses, todos estos riquitos, todos estos dueños de los medios de producción en Colombia, que se acumulan ganancias gracias al sudor y la plusvalía de los trabajadores, hoy vienen a decirnos mentiras y a engañarnos y a decirnos que no van a tocar con la edad. Puede que ahora no, pero ya Sofondos mandó la propuesta completa. Y la propuesta completa es que cada 5 años va a aumentar la edad. La propuesta concreta es que el promedio de vida del colombiano dice que ha aumentado, pero el de los politiqueros, el de los congresistas, ese sí no, ese no ha aumentado. A eso los pensionan cada 4 años y un periodo más corto que a la clase trabajadora. Por eso llamamos a que no nos dejemos engañar y que no vayamos a las urnas a votar por unos sinvergüenzas, que esto es lo que van a hacer contra el pueblo colombiano. Nos están engañando, compañeros. Lo único que nosotros tenemos
denunciar, a luchar. ¿Se imaginan organizar un paro nacional indefinido, acompañado a hacer aquí una huelga política de masas, parar la producción en todo el país y decirle a estos riquitos que aquí está la clase obrera en pie de lucha, que aquí está la clase obrera que no se deje engañar? ¡Viva el sindicalismo independiente y revolucionario! ¡Sin troca al fondo! ¡Presente! ¡Presente, presente! ¡Nacional Judicial! ¡Presente, presente! ¡Sindicato del Ministerio de Vivienda! ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo! 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 ¡Abajo la mafia pensional! ¡Abajo! ¡Por la defensa de convenciones! ¡Unidad! ¡Organización! ¡Y ¡Y lucha! lucha! ¡Unión Nacional Bancaria! ¡Presente! 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 Abajo el aumento de la edad y cotización para pensiones. ¡Abajo! 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 Bajo la reforma pensional. Abajo. ¡Ultraflores! ¡Presente! ¡Comité de Lucha Popular de Bogotá! ¡Escuela Sindical María Cano! ¡Presente! 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 ¡Sindicato de Roca Patina! ¡Presente! ¡Presente! ¡Unión Bancaria Nacional! ¡Presente! 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 ¡Movimiento Revolucionario de los Trabajadores! ¡Presente! Presente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Presente. Y venga, compañero, que aquí se está librando un gran combate obrero. Y venga, compañero, que aquí se está librando un gran combate obrero. ¡Abajo la reforma pensional! Abajo, abajo, abajo. ¡Fuera y opongamos el señor Santiago de Montenegro! ¡Fuera! Fuera, fuera. ¡Fuera! ¡Abajo las políticas de esos fondos! ¡Abajo! ¡Abajo las políticas de Juan Manuel Santos y de todos estos politiqueros! ¡Abajo! ¡Abajo! Muchas gracias, compañeros. Abajo la reforma pensional. Le pedimos al compañero Gustavo Martínez, vicepresidente de ASONAL, que por favor dirija unas palabras a los asistentes a esta protesta. Compañeras y compañeros, organizaciones sindicales, ciudadanos que nos escuchan, reciban fraterno, cordial y combativo saludo de ASONAL Judicial y de todas las organizaciones sindicales presentes en este evento histórico, porque es el primero que se da contra los sinvergüenzas mercaderes que se apropian de las cesantías de los trabajadores colombianos y enriquecer su bolsillo a costa de nosotros, incluso cobrándonos por el manejo de nuestro dinero. En ese sentido,
los servidores consecuentes de la justicia, a pesar de que no estamos directamente en los medios de producción, en la factoría, en la fábrica, en la industria, también somos víctimas de estas situaciones. Tenemos que entender y comprender que el mundo económica y políticamente se encuentra globalizado. En un mundo globalizado donde los grandes monopolios económicos e industriales y financieros del mundo nos siguen explotando como países tercermundistas y dependientes de esa gran globalización mundial de los ricos. Abajo los mercaderes de las pensiones de los colombianos. Abajo la pretensión de liquidar a Colpensiones. ¡Viva el primer plantón por la defensa de Colpensiones! ¡Viva! 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 Vamos a gritar paro nacional. ¡Contra la reforma pensional! ¡Paro nacional! ¡Contra la reforma pensional! ¡Paro nacional! ¡Contra la liquidación de Colpensiones! ¡Paro nacional! Ya lo habíamos dicho, que dentro de este mundo globalizado, aquí en nuestro país, existe una clase política dirigente bien vestida y maloliente que cada día oprime, reprime y explota más a los trabajadores de Colombia. Malos salarios, recortes presupuestales en las empresas, desconocimiento de la salud, de la educación, de la preparación de todos y cada uno de los servidores del Estado y de la empresa privada. Esto que estamos haciendo aquí, ciudadanía en general, pueblo que escucha, no es gratuito, porque en nuestra pena sentimos que no solamente a nosotros como trabajadores nos están quitando la cesantía, nos las están privatizando en estos fondos que son de los grandes gremios económicos encabezados por Luis Carlos Sarmiento Angulo y demás sinvergüenzas de turno que nos explotan a diario en nuestras economías. Es por ello que invitamos a todos los trabajadores de Colombia, al pueblo en general, a que se unan con nuestras familias a la protesta popular, a la protesta obrera, a la protesta estatal, porque el Estado está mal dirigido. ¿Y cuántos años y cuántos siglos llevamos ya explotados? Y nos dicen cosas que no caben en la realidad de una persona cuerda, en el sentido de la equidad, de la justicia y de toda esa palabrería barata que se inventan para seguir explotando, pero que no solucionan los problemas del pueblo colombiano. Ahí tenemos el caso de la salud, caso de la educación, caso de la justicia. Tenemos que ver que desde la propia Constitución, como carta fundamental, y las demás leyes, ellos, los oligarcas, los burgueses, los que dirigen a Colombia, los que están en el gobierno, y muchos de los candidatos actuales son los que tienen este país así. Y nos inventan cuentos del castrochavismo y de otras series de sinvergüenzuras para seguir explotando. Porque ellos que han gobernado el país durante siglos no nos tienen como Suecia, como Japón, como Suiza, siendo de la derecha colombiana y que manejan el Estado, sino que cada día estamos peores y nuestros hijos no tendrán derecho a una pensión, a la educación pública, a la salud pública. Y cada día los recortes a los derechos de los trabajadores
son más grandes. Pero dentro de esta globalización, allá tenemos a quienes nos mandan y a quien estos lacayos obedecen. ¿Cuál es el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial y demás organismos multilaterales que a diario nos oprimen y que imponen las políticas de educación, de salud, de gobierno y de justicia en estos países? Tanto es así que nos da vergüenza que la justicia se ha dejado permear por sinvergüenzas que están en las altas cortes, no por el notificador del juzgado ni por el juez raso, sino por los bandidos de cuello blanco que pertenecen a la misma sinvergüenzura de quienes dirigen el gobierno y dirigen el Estado e implementan sus políticas. ¡Abajo los mercaderes de las pensiones de los colombianos! ¡Abajo! 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 ¡Abajo esos fondos! ¡Abajo la reforma pensional! Compañeros, ya para terminar, tenemos que decirle que a Tribunal Judicial, como sindicato de trabajadores del Estado, desde la justicia estaremos atentos y no dejaremos de hacer la crítica y la autocrítica hacia el interior de la rama para todos aquellos que desde las altas cortes se le presten a los sindicatos y monopolios económicos que cada día perjudican al país. No podemos esperar nada de los candidatos patrocinados por la oligarquía y la burguesía con todas las mentiras que dicen. Eso es falso, lo que dicen, que si ellos ganan, que dentro de sus 4 años de gobierno no habrá reforma pensional, ni habrá reforma laboral, ni se aumentarán cotizaciones, edad, etcétera, etcétera. Si cada gobierno ya trae una orden impartida desde estos organismos internacionales, desde el Fondo Monetario, para así hacer sus gobiernos en contra del pueblo colombiano. Ahí tenemos la miserableza de salario mínimo y decir que van a darle duro a aquellos que tienen las altas pensiones, si donde la mayoría del grueso de los pensionados son gente pobre con 1 y 2 salarios mínimos que intentan recortar y quitar toda una serie de situaciones económicas que actualmente corresponden a esos pensionados. No nos dejemos engañar. Primer plantón, el plantón que prende la revolución de los trabajadores en Colombia para seguir luchando por nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. ¡Viva Nacional Judicial! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las demás organizaciones sindicales presentes! ¡Viva! 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 ¡Viva el pueblo que nos escucha! ¡Viva! Compañeros, muchas gracias. ¡Abajo la nefasta reforma pensional propuesta por los grupos económicos! ¡Abajo los mercaderes de las pensiones! A continuación va a tomar uso de la palabra la compañera Lidia López, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de las Flores, Ultraflores. Buenas tardes, compañeras y compañeros, los diferentes sindicatos presentes en esta tarde de lucha contra la reforma pensional que acoge a todos nuestros ciudadanos. Lamentablemente, cuando los gobiernos de turno y los que han pasado dicen que van a hacer reformas para mejoras de los ciudadanos, nos damos cuenta que han hecho muchas reformas y realmente lo que hemos sentido es peor la agudización. Nos damos cuenta que hicieron la reforma
de las horas extras hasta las 10 de la noche, que es que para dar más trabajo. Siempre nos han estado engañando. Entonces, compañeros y compañeras y demás ciudadanos, no nos dejemos engañar a estos atropellos que tienen los gobiernos, las multinacionales. Como nos damos cuenta, las flores en el florero son muy bonitas, pero para producirlas es un sufrimiento, y la mayoría de trabajadores de estos cultivos no ganamos sino el salario mínimo. Entonces, compañeros, con esta reforma, ¿cómo estaría una parte y la mayoría de ciudadanía con la reforma pensional? Entonces nos damos cuenta que los gobiernos de turno, los que han pasado y los que llegarán, no nos mejoran nada, si no somos los ciudadanos y el pueblo colombiano unido que defendemos nuestros derechos. Entonces, compañeros y compañeras transidentes, los invito a que no hagan oídos sordos a esta protesta que inicia el día de hoy para defender una pensión digna con un salario digno, compañeros. Gracias. ¡Viva el movimiento obrero de las flores! ¡Viva! 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 Los compañeros del sindicato de trabajadores de Colpensiones quieren hacer una invitación a un acto de protesta que se va a desarrollar el próximo lunes. Los compañeros del sindicato de Colfondos, perdón. Compañeros, el lunes 23 a las 7:30 de la mañana en la carrera 30-85-16. Hay que manifestarnos, hay que acompañar a los compañeros porque ellos vienen siendo sometidos a una persecución sindical. No solamente están sancionando, despidiendo a trabajadores. ¿Y esas orientaciones de dónde vienen? ¿De dónde vienen, compañeros? De ese señor Santiago de Montenegro. Porque ahora la política es toda contra la clase obrera. Entonces, compañeros, hay que acompañar ese día a los compañeros. Lastimosamente, la Escuela Sindical Mariacano está comprometida con otra actividad a la misma hora, con otros trabajadores. Porque si en Colfondos no escampa, por el otro lado tampoco. Es decir, los capitalistas están haciendo lo que les da la gana con nosotros porque estamos dispersos, porque esta fuerza no está organizada de verdad para la lucha. Es por eso que nos tienen como nos tienen, y esa es la situación que tenemos ahorita, compañeros. Por eso, nuevamente, la invitación de la Escuela Sindical Mariacano, que al calor de la lucha vamos estando en la unidad para defender de verdad los derechos de los trabajadores y no un puesto en ese parlamento burgués, en ese congreso que es el antro de las ratas que se comen todo el sudor de los trabajadores. Gracias, compañeros, qué pena. ¡Abajo los mercaderes de las pensiones de los colombianos! ¡Abajo! 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 ¡Abajo la propuesta de reforma pensional del sindicato antioqueño! ¡Abajo! 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 ¡Abajo por venir! ¡Abajo! 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 ¡Por la defensa de Colpensiones! ¡Paro nacional! ¡Todos! ¡Por la defensa de Colpensiones! ¡Paro nacional! Vamos a escuchar las palabras del compañero Fabio Hernández, quien fuera presidente de Azonal Judicial y que acompaña desde sus inicios esta campaña contra la reforma a las pensiones. Compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones
Reciban un cordial y caluroso saludo. Ciertamente, y tal como lo han venido expresando los compañeros, desde hace ya varios años hemos estado escuchando a los pregoneros del régimen anunciar la necesidad de llevar a cabo en Colombia una reforma al sistema pensional. Hemos escuchado de tiempo atrás la amenaza de la existencia de una bomba pensional que llevará al país a una profunda crisis. Y que esa bomba pensional supuesta tiene como origen el que el Estado viene subsidiando a unos ricos en perjuicio de los pobres, que se ha acumulado una deuda pensional muy alta y que por consiguiente es necesario modificar las reglas del juego impuestas en la Ley 100 de 1993. A ese coro se sumaron prontamente la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que empezaron a presionar y a hacer gestiones desde el exterior y en Colombia para que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República iniciaran ese proceso de desmonte de las pensiones. Y por supuesto, los buitres de los fondos pensionales tomaron también partido porque vieron la posibilidad de convertir las pensiones en un jugoso negocio, un negocio extraordinario que les viene funcionando desde la promulgación de la Ley 100 del 93 en materia de seguridad social en pensiones. Les otorgó la posibilidad de captar las cotizaciones y enriquecerse o acabar de enriquecer su especulación con esos aportes. El gobierno en su oportunidad le pidió plazo, le pidió permiso a la banca internacional para aplazar la iniciación de las reformas, pues que por razones políticas. Pero ahora hemos venido también escuchando por los medios de comunicación cómo los fondos de pensiones, el señor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, los presidentes de los distintos grupos financieros, en especial el Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Aval, dirigido por el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, se desgarran las vestiduras pidiendo que se lleve a cabo cuanto antes esa reforma. A ellos se suman, como lo mencionaron aquí los compañeros, de desarrollo y planeación nacional. Consideran que es necesario aumentar la edad, ya lo dijeron los compañeros, pero tenemos que seguir insistiendo en eso hasta los 65 años y revisar esa edad cada 5 años. Aumentar el número de semanas de cotización, que hoy está en cerca de 23 años. Incrementar los aportes del 16 al 18%, claro está, a costa del trabajador.
reducir la tasa de reemplazo, es decir, permitir que haya pensiones por debajo del salario mínimo legal vigente. Viene una arremetida para que nadie se pueda pensionar, apropiarse de las cotizaciones de los trabajadores durante 20, 25 o 30 años y que sean muy pocos los que logren coronar esa maratón, esa carrera de obstáculos colocada por el régimen privado. Acabar con el régimen de prima media con prestación definida, que es el del Fondo Público de Pensiones por pensiones, y darle todo el negocio al régimen de ahorro individual con solidaridad, así llamado. ¡Abajo los mercaderes de las pensiones de los colombianos! ¡Viva Colpensiones! ¡Viva! 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 Pero es claro que ese cuento de la bomba pensional y de la crisis es una verdadera mentira. Los mismos fondos de pensiones han reconocido que tienen un acumulado de 228 o 230 billones de pesos de todos los aportes que durante estos años han hecho los trabajadores. Esa es su riqueza personal, la riqueza particular. Si tenemos en cuenta que a Colpensiones del presupuesto general de la Nación se le giran, por lo menos en el 2018, cerca de 13 o 14 millones de pesos para el pago de esas mesadas, con los 228 o 230 billones que tienen hoy los fondos privados, se podrían pagar todas las pensiones del fondo público y de los fondos privados que hoy existen durante un periodo de 16 años de aquí en adelante. ¿Cuál crisis pensional? ¿Cuál bomba pensional? Lo que pasó fue que le entregaron a unos tiburones de las pensiones, a los fondos privados, esa seguridad social como negocio, y ellos se han venido enriqueciéndose, mientras que le dejan la carga a Colpensiones de pagar aquella prestación social a trabajadores que de tiempo atrás vienen afiliados a dicho fondo, de tal suerte que por eso se presenta esa situación deficitaria de Colpensiones y tiene que el Estado hacerle ese giro de 14 billones de pesos del presupuesto general de la Nación. Es claro que la propuesta debe ser la de que se le quite el negocio de los fondos y que el fondo público, a través del régimen de prima media con prestación definida, se encargue de pensionar a los colombianos recibiendo los aportes correspondientes. Este problema, compañeras y compañeros, como se ha dicho aquí, es con todos. Los que están hoy pensionados no pueden decir simplemente: a mí no me interesa eso porque yo ya me pensioné y tengo un derecho adquirido. No es cierto. La Corte Constitucional colombiana, al servicio de la oligarquía de este país, ha dejado claro que en materia de pensiones no existe el derecho adquirido a través de una sentencia que produjo el tristemente célebre magistrado Pretel. Sí, pero salimos a almorzar. Tampoco, y mucho menos, las personas que todavía no se han pensionado, que les faltan 3, 4 o 5 años, porque el principio de la expectativa legítima también lo echaron por la borda con el mismo criterio del derecho adquirido. Y las personas que empiezan hoy su vida laboral o van en la mitad del camino,
también tienen que preocuparse por esto, porque les van a exigir una cotización mayor, una edad a la cual va a ser muy difícil llegar con estabilidad laboral para obtener la pensión. Y si acaso llegan, van a recibir una mesada miserable, por debajo del salario mínimo legal vigente. Hoy, la inmensa mayoría de las pensiones del sector privado, del régimen privado, corresponden a menos de 2 salarios mínimos y el 80% es del salario mínimo legal vigente. Abajo las pensiones de los ricos. ¡Viva el primer plantón contra la reforma pensional! ¡Viva! 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 ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo! 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 Pretenden entonces, de a la par con estas modificaciones al régimen de pensiones, se envilezca aún más el salario mínimo, porque ha sido considerado por ellos como muy elevado en el panorama latinoamericano. Cuando el mismo DANE certifica que la canasta básica está por encima del 1.300.000 pesos en Colombia y el salario mínimo apenas sobrepasa los 700.000 pesos, consideran que ese es un salario para ricos. Por eso, compañeras y compañeros, resulta curioso ver una ligera contradicción entre el planteamiento de Fedesarrollo y los fondos privados, y concretamente de Asofondos en cabeza del señor Montenegro. Pero es una contradicción que indica que estos buitres han puesto sus ojos y sus garras sobre la posibilidad de apropiarse de la totalidad de las pensiones de los colombianos. Mientras Fedesarrollo está interesado en cumplirle a la banca internacional y aduce que el déficit presupuestal es muy alto para cumplirle a esa banca multilateral, y que por consiguiente hay que liberar al Estado del pago de pensiones, el señor Montenegro y sus acólitos claman porque Colpensiones o desaparezca o entre a funcionar con el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad, simplemente que haga una oferta igual que los demás fondos privados y acabar con ese régimen. Fedesarrollo plantea lo mismo, pero la diferencia es que considera que se debe aplicar el sistema de pilares para que se cotice sobre el salario mínimo, es decir, quien gane 2, 3, 4, 5 salarios mínimos debe cotizar sobre el primero a Colpensiones y el resto a los fondos privados. De esa manera están llevando a los trabajadores a que solamente puedan pensionarse en el mejor de los casos con un salario mínimo legal vigente. Podría uno extenderse en este lugar en muchas consideraciones que vienen aparejadas con el reciente informe final presentado por la Comisión del Gasto y la Inversión, pero creemos que habrá oportunidad de continuar ampliando estos conceptos. Por ahora, compañeras y compañeros, consideramos de vital importancia la realización de este plantón simbólico frente a Asofondos, para que se vayan notificando de que hay organizaciones dispuestas a emprender el camino de la movilización y de la lucha de todos los colombianos, de las organizaciones sindicales, sociales, populares, de todo orden, para salir a enfrentar
ese proyecto nefasto, así como la reforma tributaria, el embellecimiento del salario mínimo y todas las demás medidas que van a empezar, por supuesto, con esta de acabar realmente el sistema pensional vigente en Colombia. Este acto del día de hoy, que debe continuar hasta las 4 de la tarde, es de trascendental importancia, porque aquí ya hay organizaciones como el MRT, el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, como Revolución Obrera, como Notas Obreras, como Corpo Labor, como Ampliaflores, como Accionar Judicial, que están dispuestas a ponerse la camisa de la lucha, de aglutinar a toda la población colombiana, porque entendemos que la única posibilidad de echar para atrás esas medidas y el contubernio entre el Congreso de la República, el próximo gobierno y el sector financiero, solo lo detendrá la movilización, la calle, la unidad de todos nosotros. No olvidemos, compañeras y compañeros, aquí no puede haber indiferentes, aquí todos somos afectados con ese proyecto. ¡Viva la unidad de los trabajadores colombianos! ¡Viva! 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 ¡Viva la unidad de los trabajadores colombianos! ¡Viva! 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 ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo! 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 ¡Abajo los fondos privados de pensiones! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el sector financiero! ¡Abajo! ¡Abajo! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañeros organizadores, Accionar Judicial tiene un compromiso muy importante. Nos vamos a reunir para seguir avanzando en esta lucha. Les pedimos permiso para retirarnos. Muchas gracias. Les agradecemos su presencia, compañero. Le pedimos a la compañera Carmen del Comité de Lucha Popular de Bogotá que va a dirigir unas palabras a los asistentes a esta protesta. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un saludo fraternal, combativo del Comité de Lucha Popular de Bogotá a este primer plantón que se está realizando con una justa causa, y es lo que ya todos los compañeros han hablado, es manifestarnos y hacer que todo el pueblo se manifieste contra la reforma pensional, y no solamente contra la reforma pensional, laboral, tributaria, contra todas las medidas del gobierno, contra todas las medidas de estos gobiernos de antes, el de ahora y los que vienen, todos en contra del pueblo trabajador colombiano. Hoy estamos acá haciendo presencia y acompañándolos por un rato para hacer también una invitación muy especial. Como Comité de Lucha hacemos parte del Comité Pro 1 de Mayo, comité que está preparando este día como una jornada de lucha, de combate, más no de fiesta, más no de politiquería, porque el 1 de mayo es un día de combate, es en conmemoración a los mártires de Chicago, a las huelgas ejemplares que dieron en 1886 los trabajadores en Estados Unidos, levantándose contra las condiciones miserables en que laboraban. Jornadas hasta 18 horas diarias de trabajo, salarios de hambre, habitaciones miserables, los tenían viviendo en ratoneras, aguantando hambre. Por eso este 1 de mayo los estamos invitando a unirse al bloque internacionalista y revolucionario que se está citando a las 8 de la mañana en la Torre de Colpatria. Un día para que el pueblo se manifieste, alce sus voces contra este sistema de opresión y explotación, contra todas estas medidas que van a favor de los explotadores, a favor de las grandes empresas financieras, de las grandes empresas, de los terratenientes, de los capitalistas,
de todos los explotadores en Colombia y en el mundo. Este día nos tenemos que unir como un solo hombre, como una sola fuerza, para decirle a todos estos parásitos de la sociedad que el pueblo se está uniendo, que la lucha avanza, que el pueblo está trabajando por la unidad, la organización, la movilización con total independencia de los politiqueros, del Estado, de los dirigentes arrodillados y vendeobreros, contra todos aquellos dirigentes traidores que han entregado, que han permitido que los grandes empresarios y que el Estado arrebate los derechos, que el pueblo durante años, durante muchos años, como los mártires de Chicago, como todas estas magníficas huelgas que se dieron en 1886, donde se conquistó allí la jornada de 8 horas diarias, que costó sangre, sí, porque todo lo que el pueblo, todo lo que los obreros han conquistado es con lucha, con sangre, no porque ningún politiquero o algún dirigente arrodillado haya decidido ceder. Todos los derechos se han conquistado así, con lucha, con organización, con movilización en la calle, no en las urnas, no confiando en la politiquería. Este es el ejemplo de los mártires de Chicago, del pueblo de Chicago, de muchas otras huelgas, protestas, manifestaciones, paros que han costado sangre a toda la clase obrera, a todo el pueblo trabajador. Por eso este 1 de mayo los esperamos para todos a la calle, todos a ser parte de esta gran masa que se va a movilizar contra las medidas de este gobierno y de los que ya anuncian, de todos los candidatos que están para la presidencia. Además los estamos invitando a una conferencia en conmemoración del 1 de mayo internacionalista y revolucionario. Esta conferencia es el 26 de mayo, de abril, de hoy en 8 días, a las 6 de la tarde en la carrera 31A 25B25, en la sede de Sintratac. Allí estaremos también para escuchar la importante conferencia, para que participemos todos, hagamos parte de esta jornada tan importante previa a la gran movilización del 1 de mayo. Muchas gracias y adelante, compañeros, con la lucha, que así se defienden y se conquistan los derechos, porque los derechos no se mendigan, se arrancan al calor de la lucha organizada. Ni el Estado, ni los politiqueros, solo el pueblo salva al pueblo. Y vamos todos a trabajar, unidos, organizados, con total independencia, por el paro nacional indefinido, por unir y generalizar las huelgas políticas de masas, para darle duro, para exigir y para hacer que los grandes empresarios, los explotadores de este país, cedan, porque así es que se conquistan los derechos. Contra todos los patronos, contra el Estado, contra las fuerzas represivas del Estado. Esa es la huelga política de masas. La pelea es dura, pero si nos organizamos, nos unimos todos como fuerza poderosa, como la gran mayoría que somos en el país, lograremos triunfar. Adelante, compañeros. Compañeros y compañeras que se han hecho presentes en este plantón, amigos, amigas transeúntes, se trata de una primera protesta que algunas personas interesadas en un problema que realmente es de todos los colombianos venimos a plantear frente a la sede de la Asociación de Fondos Privados de Pensiones, que es la entidad más interesada en hacer una reforma pensional en este momento en el país.
¿Cuál es el secreto de que sea Asofondos la asociación que agrupa a Protección y a Porvenir principalmente los fondos privados que reúnen el 81% de los ahorros de pensiones de los colombianos en los fondos privados? El secreto es que cuando en 1993 se hizo la Ley 100 y se les dio vía libre a los fondos privados de pensión, se les pintaron pajaritos de oro a los colombianos, que nos podíamos pensionar a cualquier edad, que nos podíamos pensionar con el monto de mesada que quisiéramos, que todo dependía de nuestra capacidad de ahorro y que correrían ríos de leche y miel para los pensionados de Colombia, siempre y cuando le entregáramos nuestros ahorros pensionales a los señores del Grupo Aval o del Grupo Empresarial Antioqueño. Pero el secreto de que estos grupos están pidiendo hoy una nueva reforma pensional consiste en que desde hace unos años para acá la gente empezó a calar el engaño y empezaron a retirarse de los fondos privados y a vincularse nuevamente a Colpensiones, porque entendieron cuando llegaron al momento de su pensión que todo lo que se había dicho en aquella época sobre los grandes beneficios pensionales que tendrían de estos fondos privados resultaron siendo mentiras, y personas de las clases medias, no solo de los obreros de más bajos recursos, sino personas de 4, de 5, de 6, de 8, de 10 salarios mínimos, empezaron a darse cuenta que si terminaban con un salario de 4 o de 5 o de 6 millones, su vida laboral, y cumplían con los requisitos pensionales, entonces iban a los fondos privados de pensiones y allí les decían que su tasa de reemplazo, es decir, que la mesada con la que quedarían frente al último salario no equivalía ni al 20 ni al 30% de ese último salario. Y empezaron a encontrarse casos alarmantes, como personas que con 5 millones de pesos de salario al final de su vida laboral, o de 6 o de 7 millones, empezaron a recibir que en sus cuentas no recibían ni siquiera 1 millón de pesos como mesada pensional. He ahí el secreto de por qué miles de colombianos empezaron a retornar de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Y entonces, Asofondos, el señor Santiago Montenegro, los señores de Fedesarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, empezaron a señalar que en Colombia había una crisis pensional, porque la gente se estaba retrocediendo de los fondos privados a Colpensiones, que porque se estaba subsidiando a los ricos. Ahora resultaron con la preocupación de que de cada 4 adultos mayores o viejos, como se dice, como debería decirse, ni siquiera uno recibe pensión, y aparecen los señores de Asofondos, los fondos privados, los que habían prometido las grandes pensiones, de que ahora en nombre de esos pobres hay que hacer una reforma pensional. Y han llovido las propuestas, y las propuestas provienen de Fedesarrollo, de Asofondos, de ANIF, de Asobancaria. Y si bien tienen diferencias de matices unas con otras, la esencia es que hay que, en primer lugar, acabar con el Fondo Público de Pensiones, Colpensiones,
al cual se están volviendo a pasar todos los cotizantes, o una muy buena parte de ellos. En segundo lugar, que se debe aumentar la edad de pensión, la cual hoy en día está en 57 años para las mujeres y en 62 para los hombres, y que se debe subir como mínimo entre 65 y 70 años, que dizque porque así son los sistemas de pensiones en Europa, en los países desarrollados. Y también quieren que se suba la tasa de cotización, es decir, que pasemos del 16% que cotizamos actualmente al 18%, y que ese 2% de excedente lo asuman los trabajadores. Y también quieren que la tasa de reemplazo, es decir, la mesada frente al último salario, se reduzca en el sistema público también a lo que pagan los fondos privados de pensiones. Pero también quieren que se suspenda la garantía de una pensión mínima que no puede ser inferior al salario mínimo como está establecido actualmente en la legislación colombiana, sino que se puedan pagar pensiones inferiores al salario mínimo legal. En últimas, los fondos privados de desarrollo, los organismos multilaterales de crédito, lo que quieren es que en Colombia se generalice una especie de pensión miserable que llaman beneficios económicos periódicos o BEPS, o que se generalice lo que se conoce hoy como el subsidio de Colombia Mayor, y que eso entre a reemplazar las pensiones de la inmensa mayoría de los colombianos. Entonces aparecen preocupados diciendo que hay que darle un apoyo mayor a las personas que no tienen pensión, un apoyo que llegue, por ejemplo, a 250.000 pesos y no sean los 75.000 de Colombia Mayor. Pero ese no es el problema. El problema es que la mayoría de los colombianos deberíamos tener el derecho a pensionarnos con los aportes que hacemos hoy en día. No se trata, como dicen, que es que se está subsidiando a los más ricos de Colombia con las pensiones que paga Colpensiones. Esto es una falsedad, y queremos prevenir a los colombianos que no crean ese embuste, que no crean que la preocupación de Asofondos o de Fedesarrollo es porque hay unas altas pensiones de congresistas o magistrados. Esa no es su preocupación, porque cuando uno lee detenidamente los estudios de esas entidades, lo que se señala es que a los que se está subsidiando es a las personas del quintil más alto de ingresos en el país. Y cuando usted analiza cuál es ese quintil más alto de ingresos, resulta que allí aparecen los trabajadores que devengan entre 1,5 y 2 y 3 salarios mínimos en Colombia. La reforma, entonces, no se trata de una reforma para acabar las pensiones de los parlamentarios. Se trata de reducir a una cifra ínfima las pensiones de la inmensa mayoría de los colombianos en beneficio del gran capital monopolista financiero de Colombia. Se trata de que los señores de Porvenir y de Protección, después de haber acumulado en sus arcas 230 billones de pesos, los cuales invierten en las bolsas de valores del extranjero y de Colombia, los cuales le prestan al Estado a altas tasas de interés, los cuales se prestan entre ellos, por
ejemplo, el sindicato antioqueño a través de Protección compra acciones del Grupo Argos o de Nutresa o en general de las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño con los fondos que han ahorrado los colombianos en Protección, hacen cruces empresariales, compran acciones preferenciales de sus empresas, fortalecen los monopolios en que se han constituido estos grupos. E igualmente sucede con Porvenir, el grupo financiero que administra pensiones y cesantías y que es propiedad del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Han desarrollado la obligación entonces de que los fondos privados le presten dinero de los ahorros de pensiones y cesantías de los colombianos a Corficolombiana, por ejemplo, para que pueda desarrollar las obras de infraestructura del plan de 4G. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que los puentes de Chirajara que se le caen al Grupo Sarmiento Angulo los estamos pagando los colombianos porque le autorizaron a los fondos privados que le presten los ahorros de pensiones a Corficolombiana, al Grupo Andes, a las empresas que construyen la infraestructura del país. Lo único que no quieren los fondos privados es tener que pagarles pensiones a los ahorradores. Es decir, que los colombianos les entreguen las cotizaciones, que a las mujeres se les iguale la pensión, la edad de pensión a la de los hombres, que se acabe el régimen especial de pensiones de los maestros e incluso de los sectores de las fuerzas militares de bajo rango, que se aumente la cotización, que se disminuya la tasa de reemplazo, pero que los señores, todo en beneficio de entregarles enormes ganancias a los grupos financieros. Y el otro aspecto por el que quieren imponer esta reforma pensional es que porque supuestamente hay una crisis en las finanzas del país. Desde luego que hay una crisis en las finanzas del país, pero esa crisis se explica, entre otras razones, porque esos 230 millones los tienen los fondos privados y no entran a engrosar el presupuesto nacional, y porque así se ha acabado la solidaridad intergeneracional que caracteriza a un régimen de prima media como el que tiene Colpensiones y que es el que deberíamos defender todos los colombianos. Por esa razón es que quieren la reforma pensional. Y hay crisis fiscal porque esos 230 millones los tienen los señores de los fondos privados. Y hay crisis fiscal porque mientras a ellos y en general a todos los monopolios nacionales y extranjeros se les rebajan los impuestos, hay que subírselos a los trabajadores, a las clases medias. Se sube el IVA para reemplazar los impuestos que se les reducen a los grandes empresarios que dizque para atraer la inversión. Y con esos argumentos, con eso que en realidad es lo que causa un desangre de las finanzas públicas, lo que se quiere es acabar con el sistema pensional público, que todos quedemos en los regímenes privados y que finalmente la mayoría de los colombianos no nos podamos pensionar o nos pensionemos con unas mesadas de jubilación miserables. Hemos empezado hoy esta campaña para llamar a todos los colombianos, a los trabajadores que ganan los más mínimos salarios, pero también a las personas de las clases medias,
altísimamente perjudicadas por el régimen privado de pensiones. Hemos empezado unos pocos que nos hemos agrupado en las redes sociales que se ven aquí en las pancartas. Esperamos que poco a poco crezca la audiencia, que poco a poco los colombianos de todos los sectores, incluidos los que más obligados están a hacerlo, como las centrales sindicales, se hagan presentes y se empiece a forjar un gran movimiento en Colombia para derrotar esa reforma pensional. El plazo apremia. No se trata de una cosa que vaya a suceder eventualmente en algún año lejano. Se trata de que en el próximo gobierno, como ha sido tradición en Colombia, de presentar las reformas más graves en los primeros meses de los nuevos gobiernos, como sucedió con la Ley 50, como sucedió con la Ley 100, como sucedió con la Ley 789, como sucedió con la Ley 797, normas todas que reformaron el sistema salarial y las pensiones en Colombia, normas todas que igualmente se establecieron en los primeros meses de los respectivos gobiernos que las impulsaron. Por eso, a partir del 7 de agosto, con seguridad, el nuevo gobierno, para aprovecharse de lo que llaman el momento alto de la política para gastar el capital político, presentará esta reforma pensional al Congreso y desde luego no es para acabar con las pensiones de los congresistas, porque son precisamente los congresistas los que van a aprobar esa reforma pensional y desde luego no van a reducirse sus escandalosas mesadas. Entonces, se trata de que antes que sea una cosa lejana, estamos tarde para empezar este movimiento para derrotar a Asofondos, para derrotar al Grupo Aval, para derrotar al grupo empresarial antioqueño, a los que manejan las pensiones y las cesantías en nuestro país, para defender el régimen de prima media, para defender a Colpensiones, para que exista un fondo único público de pensiones en Colombia, para que todos los colombianos se puedan pensionar con una pensión digna después de entregarle 25, 30 años de trabajo a las empresas, a la sociedad en general. Estamos llamándolos a todos ustedes, estamos llamando a los trabajadores de la clase media, a los empleados, a los maestros, a todos a que engrosemos este movimiento para derrotar la reforma pensional, para derrotar a la OCDE, para derrotar al Fondo Monetario, para derrotar a Sofondos, para derrotar a Fedesarrollo, para derrotar a toda esa alta burocracia y a todos esos tiburones del capital financiero que son los únicos que se benefician, no los pobres, no la gente que no se pensiona, no la gente que no tiene un salario mínimo ni siquiera. Estas reformas a los únicos que benefician, insisto por última vez, es al gran capital financiero colombiano e internacional. Con las pensiones no, con las pensiones no, con las pensiones no, con las pensiones no. Abajo la reforma pensional. Abajo, abajo los fondos privados de pensiones. Abajo. Abajo Porvenir. Abajo. Abajo protección. Abajo. Abajo el Fondo Monetario Internacional. Abajo. Abajo la reforma pensional. Abajo. 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 A continuación
la palabra a la compañera Juliana, Movimiento Revolucionario de los Trabajadores. Buenas tardes para las nuevas personas que se vienen acercando o que van pasando por la acera, para explicarles un poco qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, porque tiene que ver con ustedes. Tiene que ver con ustedes si trabajan, ¿sí? Y aquí todos trabajamos porque los únicos que no trabajan son realmente los dueños de las grandes empresas, los grandes dueños de la tierra en el país. Esos son los que no trabajan. Pero a todo el resto del pueblo colombiano, le va a afectar esto que está pasando. Lo que está pasando es la reforma pensional que se nos viene. Se nos viene, sea quien quede presidente, entonces aquí no nos vamos a poner a pelear que porque una candidata o porque el otro. Se viene con cualquiera de los candidatos que quede presidente, porque los intereses económicos que están detrás de esta reforma pensional son mucho más grandes que ellos. Incluso, si ustedes vieron las fotos de quién le manejaba el carro a Sarmiento Angulo en la carretera de la que precisamente se benefició, pues es el presidente de Colombia, ¿sí? El presidente de Colombia es un empleado más de Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo que se gana lo que 190.000 personas se ganan en el mes, más o menos solamente por el Grupo Aval. Esos son los intereses que están detrás de esta reforma pensional. Reforma pensional que le va a afectar a usted si gana más de 2 millones de pesos, claro que le va a afectar. En este momento, si ustedes saben, tenemos dos regímenes de pensión, régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Nos dijeron hace 20 años que nos pasáramos al régimen de ahorro individual, que porque los profesionales que podían ahorrar más plata se podían ganar una mejor pensión, y 20 años después nos damos cuenta que fue una total mentira. Con el régimen de ahorro individual, hagan las cuentas si no lo han hecho, porque se pueden llegar a pensionar con 25% de su salario, 25% de su salario. Mientras con el régimen de prima media, que es el que se ganaron luchando los trabajadores el siglo pasado, se quedan por encima del 75% de su salario. Entonces hagan las cuentas, por supuesto que es mejor pasarse a pensiones. Y entonces, 25 años después de que los regímenes privados, de que los fondos privados, que son los bancos, se vienen lucrando con el ahorro que hemos hecho durante 25 años los trabajadores, y que no les tocó pensionar casi que a ninguna persona, es mínima la cantidad de personas que tienen pensionados ellos en este momento, con toda esa plata, ahora resulta que como la gente comenzó a darse cuenta que le convenía más pensionarse por el régimen de prima media, entonces ahora están pataleando, diciendo que toca acabar con pensiones. Ahora sí, después de que respondió 25 años sin recibir casi nada de aportes de los trabajadores, ahora sí está diciendo que las pensiones se van a acabar, que es una crisis, que el hueco pensional, que 41 billones de pensiones, eso es un escándalo. Cuando no les apareció nada escandaloso que los fondos privados, los que representa aquí a sus fondos, tienen más de 230 billones acumulados en ahorros pensionales y se han ganado billones año a año. Eso sí no les parece escandaloso, para nada escandaloso. Tampoco les parece escandaloso que tengamos que pagar 51 billones de pesos en deuda externa. Porque los que nos están diciendo que tenemos que hacer esa reforma es a sus fondos, que representa a los fondos privados, y la orden que representa el imperialismo. Los mismos intereses que en este momento están bombardeando Siria, ¿sí? Aquí nos dicen, tenemos que disminuir impuestos, tenemos que disminuir pensiones, y tenemos que darle todo el negocio, eso sí no hay problema, a los grandes dueños de los fondos privados. Entonces, si usted se gana un poco más de un salario mínimo, a usted ya lo afecta, porque lo que quieren hacer es cerrar con pensiones, es acabar con el régimen de prima media, y que usted se pueda pensionar únicamente con lo que alcanzó a ahorrar. Con este sistema laboral tan inestable, que podemos tener un mes trabajo y 2 meses no. Entonces, lo que podemos ahorrar como trabajadores es supremamente limitado. Además de que el régimen privado se lucra mes a mes con nuestros ahorros, los tiene acumulados, y ellos invierten y sacan ganancias a partir de eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver, después de 20 años de cotizar, y no nos alcanza para un salario mínimo. En este momento no nos podemos pensionar por menos de un salario mínimo, entonces el Fondo de Garantía del Estado nos aporta para que por lo menos quedemos con el salario mínimo. Entonces, si usted es del salario mínimo, y entonces en este momento, pues no hay problema, si no alcanzó a alcanzar con su capital la cantidad de millones que tiene que acumular para que le dé el salario mínimo, la
creación de un salario mínimo, entonces en ese momento preocúpese, porque la reforma pensional lo que apunta es a que le puedan dar menos de un salario mínimo, ¿sí? Si usted ganaba más de un salario mínimo, si ganaba menos de un salario mínimo, en todo caso preocúpese, porque es difícil alcanzar el ahorro pensional para pensionarse con un salario mínimo. ¿Y saben qué? No sé si han escuchado que la línea de pobreza está por 250.000 pesos. Bueno, eso es lo que quieren ponernos de pensión mínimo, 250.000 pesos. O sea, 30 años trabajando, moliéndonos la espalda, de 12 horas diarios de trabajo, 6 días a la semana, y al final, ¿qué vamos a tener? 250.000 pesos. ¿Para qué alcanza si no alcanza ni siquiera el salario mínimo? Si la canasta básica familiar está por encima del 1.300.000, 1.500.000, necesitamos aumento de salarios, y ellos lo que nos están diciendo es, no aumento de salarios. Incluso la orden del imperialismo lo que nos está diciendo es, salarios en Colombia están muy altos, nos dicen, muy altos, y tenemos que disminuirlos por regiones, disminuirlos por edades. Y la pensión, disminuirla, mínimo 250.000 pesos, y ahí entonces aumentamos la cobertura, decimos que todos somos una chimba, ¿cierto? Que ya pudimos todos pensionarnos, cuando realmente todos estamos en la pobreza, sobreviviendo, intentando sobrevivir con 250.000 pesos. Entonces, esta reforma pensional nos afecta a todos los trabajadores colombianos, a todos, y se nos viene independientemente del que quede presidente. Y entonces a lo que estamos llamando con este primer plantón es a unir las fuerzas del pueblo, porque los grandes sindicatos, las grandes centrales obreras, pensión salario digno en Facebook y en Twitter pensión salario digno. Es la invitación, compañeros, es a que nos unamos las fuerzas del pueblo, a que sigamos manteniendo estos plantones, a que llamemos al resto de los trabajadores, porque las centrales obreras desgraciadamente no representan a los trabajadores, son burocracias sindicales que están más bien aliadas con las reformas que toca hacer a favor de los grandes capitales, ¿cierto? De los grandes bancos del Estado, porque eso sí, las altas pensiones que tanto dicen, esas sí no las van a quitar, eso sí ustedes saben, ni a los magistrados, ni a los congresistas, ni al presidente se les toca la pensión. Entonces, esa es la propuesta, seguir juntándonos, seguir participando de estas protestas y... ¿Ya lo viste? Sí, pero... ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo! Ya, yo después de eso lo comparto. De pronto se puede dar más y yo creo que se acabe el tenido de eso.